Bueno, pues retomando lo que nos mencionaba la guía, es trabajar la Ley General de Educación, artículo 9. Nos localizamos el artículo 9 que tiene que ver con la equidad. ¿Vale? Este es el artículo 9. Y aquí lo tengo. Dice, el capítulo 3 de equidad y experiencia educativa. Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizará, entre otras, las siguientes acciones: establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, que para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Y creo que esto lo conocemos, esto lo hemos visto, esto lo hemos analizado, porque a veces nos preguntan, bueno, a mí me ha tocado decidir a qué alumno se le da la beca de mi grupo, y pues siempre se prioriza al niño que pues tiene más necesidades de apoyo, tanto económicas, sociales, de familia y todo eso. Entonces ahí es esa parte, pues creo que la conocemos, y no es algo novedoso en ese sentido, aún así. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. Esa parte a lo mejor ahorita no la hacemos. Antes teníamos los clubes, ¿se acuerda? Entonces iba enfocado a eso, que muchas veces los niños son muy hábiles para desarrollar danza folclórica y pues resulta que no había espacios donde se le diera esa prioridad. Lamentablemente fue un ejercicio que duró 2 o 3 ciclos escolares, no recuerdo, y pues ya no se le dio continuidad, pero a eso se refería esa parte. Entonces aquí vemos que en el deber ser pues ya no existe, pero aquí no dice la Ley General de Educación, pues que sigue estableciendo e impulsando esa parte de educandos con vulnerabilidad social. Apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. Esa parte pues, no nos toca tanto porque somos básicas nosotros. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas e hijos de estudiantes que lo requieran con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas con la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de información y comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Esta parte, aquí en Zacatecas, se está llevando mucho a cabo el aprendizaje a distancia en el sentido de las comunidades donde existen riesgos con el crimen organizado. ¿Sale? Entonces, esa es la alternativa que se está dando de aprendizaje digital. ¿Sale? Entonces, algo que se está utilizando ahorita, sí, y se está ejecutando. ¿Cuáles son? Pues que sean riesgosas, que las personas que habitan ahí, pues están ya prácticamente viviendo fuera de la comunidad, donde al maestro le involucre un riesgo al trasladarse a la comunidad, y se están buscando esas alternativas, y una es el aprendizaje digital. ¿Sale? Por eso esa parte sí nos corresponde. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. ¿Sale? Esto tiene que ver con alimentos, desayunos fríos, sobre todo del DIF, que en las escuelas de marginación pues se les otorga. ¿Sale? Fomentar programas de incentivos dirigidos a maestras y maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para que fomenten el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. Y aparte aquí le agregaríamos si les dan puntos extras en el proceso de la promoción horizontal. Una parte que pues, aquí donde estoy yo en Zacatecas, creo nada más son 2 escuelas de todo el estado que tienen esas características de incentivo y beneficios por el arraigo en la comunidad. ¿Sale? En otros estados como en Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, creo me parece, existen también esos incentivos, ¿sale? Porque pues son comunidades prácticamente muy alejadas,
donde es imposible el tránsito diario, donde pues prácticamente el maestro sale una vez al mes o ninguna, ya dependiendo de las condiciones en las que esté. Entonces se buscan esos tipos de incentivos y puntaje extra. Establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo de educación básica, con jornadas de 6 a 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. Si nosotros entramos a las 8, nosotros trabajamos 5 horas normalmente de 8 a 1, ¿sale? Y este horario extendido pues son las escuelas de tiempo completo, un programa que desapareció prácticamente después de la pandemia o durante la pandemia y no se ha logrado reinstalar o se ha mencionado nada al respecto. Que la mayoría de los maestros agarraban ese tipo de escuelas por el incentivo, ¿sale? Porque pues sí era un ahorrito que se hacía ahí. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfacer con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que la Secretaría emita. Aquí quiere decir que si el niño o la niña llega a una escuela y tiene disponibilidad de lugares, no será un condicionante decirle, híjole, no trajo el acta de nacimiento, híjole, no trajo su CUR, híjole, no trae su boleto de calificaciones. Aquí en el estado de Zacatecas, esa parte no es condicionante para otorgar un espacio o no. Simplemente si el niño, la niña, el papá está interesado en esa escuela y tiene disponibilidad, hace la solicitud al director, sabe que no tengo documentos, vengo llegando de otro estado, vengo huyendo, vengo pues, prácticamente sin nada, y quiero que mis hijos estén en esta escuela, porque me la han recomendado, qué sé yo. Entonces el director, en alianza con control escolar del regional o estatal, pues se encargarán de buscar esos documentos, solicitarlos y dar de alta al niño. Entonces no es un condicionante los documentos. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instancias competentes para la obtención de documentos de identidad. Asimismo, en el caso de educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de educación superior. Aquí tiene que ver, o aquí es el ejemplo más tangible en esta parte, es cuando los niños no traen nada y dice, es que mi hijo es de 4º y es un peladote de 6º. Y entonces, no, pues lo ponemos en 4º y ya que está en 4º grado, le hacemos el examen de ubicación. Ah, no, pues identifica que este niño tiene los conocimientos suficientes para estar en 6º y se va a 6º. Y ese mismo ciclo acaba 6º y sale su escuela. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía la documentación que justificara el 4º grado. ¿Vale? Dice ahora, adoptar las medidas para que con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia en los servicios educativos públicos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situación de desplazamiento o migración interna. El desplazamiento es de cuestión de seguridad. ¿Vale? Si se fijan en estos dos puntos, en el 10 y el 11 se habla de que pues, los niños tienen prácticamente flexibilidad para incorporarse a cualquier escuela, siempre y cuando tenga lugar, obviamente, la escuela. Refiriendo al lugar de que si son los grupos de 40 niños, pues ya no le vamos a meter un 41, no, nada más a pegarnos a lo que es, ¿sale? Entonces ahí es donde no podemos ponernos renuentes, los directivos deben ser muy flexibles y tolerantes en ese sentido para aceptar ese tipo de estudiantes, ¿sale? También sí, bueno, aquí en Zacatecas se está dando mucho que están llegando muchos hondureños, centroamericanos que van de paso y muchos se están quedando. Entonces, pues al momento de que se quieren incorporar a la escuela, pues dicen, no, es que no trae papeles, no lo puedo aceptar.
y resulta que la tenemos que aceptar sí o sí, ¿vale? Entonces, todo eso habla en este artículo. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos, materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Recordemos que un aspecto que se menciona, que vimos en la discapacidad, los valores para proteger la participación, es que muchas veces no contamos con la instrumentaria necesaria o los libros de texto adecuados en macrotipos o en braille. Pero aquí dice pues, que las escuelas lo tienen y las escuelas están al 100 en ese sentido y no tienen dificultad para andar gestionando ni batallando en ese sentido, ¿vale? Ahorita ya con toda la modernidad global de la tecnología, la justificación a veces es que los libros están en la plataforma del Conalitec. Entonces, pues los libros ahí están, imprímalos. Si no los no tienen, se le han dado, imprímalos, y de ahí nos los sacamos también. Fomentar programas que coadyuven a mejorar la educación para alcanzar su excelencia, que es pues ayudar en la preparación constante de las maestras y de los maestros. A eso se refiere. Ahora ya revisamos el artículo 9. Nos vamos ahora al artículo 13. Y tiene que ver con la función de la nueva escuela mexicana. Es bien poquito. Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en la identidad y el sentido de pertenencia y respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueve la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de las diferencias y derechos en su marco de inclusión social. Que es que todas las personas que están en educación, todos los niñas, niños y jóvenes, son iguales. Y vamos a respetar si son de una etnia, vamos a respetar su nivel económico. Debemos de hacer que esas diferencias no sean notorias y que no pase nada referente a eso. ¿Vale? La responsabilidad ciudadana sustenta en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. ¿Sale? Debemos basar prácticamente nuestro quehacer educativo en esos y basar en el sentido de que lo hacemos constantemente. Nos basamos en el sentido de la honestidad, la justicia, la solidaridad, la lealtad, la libertad. A lo mejor la reciprocidad le batallamos un poquito porque son niños, pero sí lo podemos alcanzar. La participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico o a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Respeto y cuidado del medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y los demás sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen la preservación y promueva estilos de vida sostenibles. ¿Sale? Aquí es considerar el medio ambiente, la situación climática, todos estos calores que tenemos, pues a buscar la manera de que los niños hagan algo para referirnos a eso, que tengan una calidad de vida bien, que generen espacios de una vida sostenible, que les enseñemos a plantar, a cuidar, a sembrar, en medida de las posibilidades, ¿sale? En eso se orienta el artículo 13, ¿sale? Y del artículo 13 nos brincamos al 14. ¿Vale? Dice: para el cumplimiento de los fines y criterios de educación conforme a lo dispuesto en el capítulo, la Secretaría promueve el Acuerdo Educativo Nacional, que considera las siguientes acciones. Considera las escuelas como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construye y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. ¿Sale? Aquí un comentario personal, las normas. Muchas veces en la sociedad actual ya no tenemos tan marcadas cuáles son las normas que debemos de seguir. ¿Sale? Simplemente ya vemos una norma, no, es que está en contra de la modernidad, en contra de la igualdad, no, pero a veces son las normas que debemos de seguir para lograr una convivencia sana. ¿Vale? Reconocer a las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia.
Revalorizar a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con amplia visión pedagógica. ¿Sale? Pues esto sí nos exige la profesionalización de la formación y aprendizaje, pero pues muchas veces la revalorización nosotros queremos sentirla en lo económico, ¿para que les decimos que no, ¿verdad? Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales, que es que todo lo que vemos en la continuidad de la escuela, en el aula, impacte fuera de la misma y que lo que ocurre en el contexto sea punto de referente para solucionar esas problemáticas. Muchas veces el tema del iglú que vemos en primero por I, el niño no tiene un referente que es un iglú, pero sí uno de una iglesia. Entonces, pues es adecuarlo nada más al contexto local y regional. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México, realiza la revisión de lo acuerdo que refiere este artículo con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que imparte la educación. Los municipios, en términos del artículo 116 de esta ley, prestarán servicios educativos de cualquier tipo de modalidad, participarán en el proceso a través de las autoridades educativas de las entidades federativas. Si se fijan, esto que tenemos como referente a la Ley General de Educación, va enfocada mucho al funcionamiento, al trato de manera general, ¿sale? Que debe de tener la escuela. Y de aquí nos vamos al artículo 59. El artículo 59 habla de la educación humanista. ¿Sale? Está cortito. Artículo 59. En la educación que imparte el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales, que le permite adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza. De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectiva, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad, desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos educativos, en los procesos productivos, democráticos y comunitarios. Las autoridades educativas impulsarán medidas para el cumplimiento de este artículo con la realización de acciones prácticas basadas en las relaciones culturales, sociales, económicas de las distintas regiones, pueblos y comunidades del país para contribuir a los procesos de transformación. ¿Sale? Entonces aquí se busca nada más o menciona la educación humanista en sentido de que seamos capaces de entender que somos partícipes de una comunidad y esa comunidad pues en el aspecto socioemocional debemos de respetar cómo son cada persona, cada lugar y partir de ahí generar conocimientos, ¿sale? Entender cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan para poder desarrollarse como una persona integrante de una comunidad en armonía con la naturaleza, ¿sale? Entonces, de acuerdo a lo que menciona la guía de estudio, pues nada más debemos de revisar, aprendernos o conocer esos artículos de la Ley General de Educación.